Veo cosas que empiezan a molestarme un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales. Eso es lo que dijo Rafael van der Vaart sobre Lamine Yamal. No lo insultó, solo le hizo una crítica sobre su comportamiento y su juego. Esas palabras fueron suficientes para que Lamine Yamal le responda. No digo que esté bien o mal la respuesta de Yamal, pero si te la vas a pasar respondiendo a cualquier comentarista que te haga una crítica, amigo, tienes un trabajo muy largo por delante. Esta actitud de Yamal se puede justificar gracias a toda la prensa que siempre lo alaba, siempre hablan de él de la mejor forma, y tienen razones para hacerlo, no digo que no, es un gran jugador, pero llega un punto donde ya es demasiada la exposición hacia el jugador. Lo tienen básicamente en un altar, todo lo que hace está bien, hay que felicitarle por cada uno de sus logros. Entiendo que tiene 17 años y que tiene mucho mérito las cosas que ha logrado, pero con todas las alabanzas que le llegan a él, es normal que se le suba la cabeza, y eso a la larga le puede llegar a perjudicar. Con la respuesta que le lanzó a Van der Vaart, es algo que ya se está notando. El chiringuito es una muestra de cuánto lo defienden, incluso el comentario que lanzó Rafa van der Vaart, que no fue nada grave. Se llegaron a decir cosas peores de otros jugadores por su actitud, por su comportamiento, tanto dentro o fuera de la cancha, y los que ahora defienden a Yamal fueron de los primeros en atacar a dichos jugadores, porque claro, no eran de su club. Comencemos. El partido de Lamine, ¿eh? No habla del partido de Lamine, que sí que ha sido errático, Habla de su que no ha defendido. actitud. De su Habla de actitud. actitud. Habla de- Seguramente porque el partido de Lamine ha repetido, sido muy flojo. Bueno, Yo no pero veo- Lamine no ha porque dicho ha sido eso. muy flojo. Tú dices, oye, que no ha estado bien en el pase, que no ha defendido lo Eso. suficiente. De eso no que- habla. No que se baja los pantalones. Pero, José, Alfredo. yo no Es otra veo- crítica. yo no veo- Habla de chulería, yo no es veo falta- traducido yo no de veo falta chulería. de De comportamiento. Comportamiento. Pero yo no veo una falta de respeto. No se centra en el fútbol, Oscar. Pero que yo no lo En veo ningún una falta de momento. respeto. Él está observando un partido, unos gestos, una actitud de un jugador, y él, su opinión es esa. Para mí el error está en Lamine entrando a trapo en esas declaraciones. Bueno, la entrada de modo gracioso. Para mí el error está ahí. Es gracioso. No, Él no no la ha tendría que insultado, haber entrado. no la ha insultado. No le ha dicho absolutamente nada malo. Todos decimos que es un fenómeno a nivel futbolístico. O sea, nadie critica ni dice nada de Lamine Yamal. Nadie. O sea, ¿quién puede decir algo malo futbolísticamente este chico? Pero si a ti te parece que un día va de sobrado, como le decimos de otros futbolistas, ¿por qué no se puede decir? Entonces, cerramos el chiringuito y nos vamos a casa. Porque no es futbolístico, Porque Óscar. aquí aplaudimos y damos leches. Porque de esto se trata este programa, entre otros. Es verdad lo que dice Oscar. ¿Cómo que no se puede hablar de Yamal? Claro que se puede hablar de él. Y claro que se puede hablar del jugador, tanto dentro de la cancha como fuera. Y más en ese programa. José Álvarez dice que no era futbolística la crítica que hizo Van der Vaart, pero el comentario hace referencia a acciones que hace el jugador dentro de la cancha. Con otros jugadores en ese programa también hablaron extradeportivo, por ejemplo, de Gareth Bale. Se metieron con su gusto que tenía con el golf, por lo tanto se puede hablar de Yamal también. No siempre que se hable de este jugador van a hacer cosas buenas y positivas, tienen que acostumbrarse a eso y ellos lo saben. Solo que su hipocresía les hace hablar de esta forma. Sí, pero hablar del comportamiento y no de la. Hemos hablado de la tanta puesta en gente, escena y no hemos del hablado de tanta fútbol. gente de comportamiento. Este señor ha hablado de un De Cristiano lo comportamiento, han de una dicho. actitud. De Cristiano lo han No, pero dicho yo te muchas estoy hablando veces. de Lamine. Van der Vaart hoy no es nadie. El que es alguien es Lamine. Bueno. Van der Vaart hoy no es nadie. En el campo. En el campo. Hablar de Vinicius. En el campo. ¿Y de Van der Cristiano? Vaart hoy no es ningún jugador de Es un fútbol. comentarista como los que estamos aquí, Carmen. Vale, pero quiero decirte que a nivel Van der Vaart tiene futbolístico. derecho. Lo que dice Karma Barceló ya llega a lo absurdo, diciendo que Rafa van der Vaart no era nadie. Lo trata de corregir un poco diciendo en el fútbol. Hay que decirle a Karma que Rafa van der Vaart hizo muchísimo más que ella por el fútbol como jugador que ella como reportera. Pero lo peor es que lo dice frente a Paco Bullo y a Lobo Carrasco, que también eran exjugadores y ahora están en el mismo trabajo que critica de Rafa van der Vaart. A ver, Van der Vaart tiene derecho a A decir hablar lo de que Lamine quiera. Yamal. Claro. Y nosotros no tenemos derecho a meternos a hablar de Vinicius. Yo creo que son cosas muy distintas. ¿Cómo? Es lo mismo. Es diferente. ¿Has analizado lo que has dicho de Vinicius, por ejemplo? Decir que a un profesional se le cierra la Tú, persiana. uno de vosotros, o nosotros, o yo, ¿puede haber sentado mal? Seguro. Vale, no ha contestado nunca. Sí. A ver, Y no- yo y creo... podía haberlo hecho, ¿eh? Bueno, Ahora tiene razón Karma. Cuando se habla de Vinicius, como es un provocador, como todas sus acciones están mal vistas, se puede hablar de él. Pero como Yamal es entre comillas el chico bueno, no se puede decir absolutamente nada malo en contra de él.
Claro que hay diferencias. Yo veo a, ¿No ha yo contestado veo a dónde? Van der Vaart Perdón, desde- Carmen. ¿Dónde no ha contestado? Públicamente. En los campos de fútbol ha contestado en todos los Instagram. sitios. A ver, En los campos de fútbol ha contestado en todos los y en sitios. cambio Lamine es Entonces, no va- impecable. Y bien hecho. Lamine es impecable. ¿Te imaginas? Los que le han insultado, Vale, pues bien aprovecho hecho, para decirte una cosa. Y por señalar. Lamine Yamal Bien hecho. es un ejemplo de Es deportividad. impecable. Que cuando le han dicho de todo en el Bernabéu, un sector muy minoritario Pero fue le han capaz dicho. con Y 17 Vinicius años ha salido a defenderle. Perdón, por cierto. de sujetarse Y Vinicius y ha de no salido a entrar. defenderle públicamente. Hombre, ¿eh? porque Si se le ha vas abanderado por ahí, de racismo. No, voy por si aquí. vas por ahí, Yo- también pero, Carmen, Vinicius ha salido a pero, defenderle Carmen, voy por aquí. públicamente desde sus Ya, cuentas él- sociales. Vale, pues mira, que no ha te estado lo dejo. solo en el Me Bernabéu. lo has dejado ¿eh? votando. Hay que preguntarnos cuánto tiempo Yamal ha sido expuesto a los reflectores. ¿Un año? ¿Un año y medio? Es poco tiempo. Vinicius desde su llegada al Real Madrid ha sido expuesto. Y antes de siquiera patear la pelota, ya lo criticaban. Con Yamal, todos son aplausos, todos son alabanzas, todo se resalta de ese jugador en positivo. Yamal es ejemplo cuando dice, yo solo marco en los partidos que a mí me da la gana. Ejemplo es que se mete en una pelea mediática con un comentarista de fútbol. Ese jugador es ejemplo. ¿Vinicius se comporta igual que Lamine Yamal cuando lo insultan? Bueno, a Vinicius se le mide estamos desviando el muchísimo tema. más. Contéstame, se le está desviando sí o no. el tema. Carmen, Vinicius es sí de o otra no. manera. No, Yo no no hay. creo. Ya hay días que se ha comportado bien, mal y hay otras veces Qué bien. que se le ha sacado de quicio muchas situaciones. ¿Se le ha sacado? Sí, sí. Ah, yo ¿él no sí tiene lo pienso. culpa? Sí, sí, yo sí lo pienso. Ah, él no tiene culpa. No, hay veces que no tiene culpa. Hay Lamine veces. Yamal no ha hecho nada. Hay No, veces. Pero perdona, ¿Y bueno, Vinicius voy qué a dar mi hizo? opinión. No ha hecho nada. Si me dejáis voy a dar mi opinión. Pero Yo no, creo que Van der Vaart, aquí no voy a dar mi Vale. opinión. No es que trate de justificar las acciones de Vini, pero habría que entender la razón. Como lo dije, desde que llegó a España solo recibe insultos, muchos o la mayoría racistas. También recibe demasiadas agresiones físicas en los encuentros. Recordemos la vez que un jugador le quiso morder la cabeza. Hablemos de todas las veces que llegando a un estadio, la gente afuera lo recibía con cánticos racistas, con insultos, sin ni siquiera él bajarse del bus. De Yamal dicen tiene 17 años, Vini tiene 24, también es joven. Habría que preguntarnos a esa edad cómo nos comportaríamos nosotros. Por Si me favor, dejáis. aquí no hay que decir cómo comportarse cuando te insultan. Yo sí. Yo sí, porque he estado en un campo de fútbol y sé cuándo me han insultado, Perdóname. lo que tengo que hacer. Pues oye, tu Para problema- no provocar tu a la problema gente. O tu solución, Lobo. ¿Cómo es mi Aquí, problema? No, pues, no. De entrada, Hombre, me pongo- de me entrada, pongo- me pongo en el- lo que me sufro- pongo en lo que el sufre escenario. Vinicius, lo siente Vinicius, no Claro. tú. Tú hablas de Lobo Carrasco, lo que sientes tú. Sí. No de lo que siente Vinicius. Pero A mí no, ¿eh? pero Vinicius No. y Tú estás en Lamine- el campo de fútbol, no. Vinicius Tú eres y Lamine- blanco, tú eres blanco. No, me da igual. ¿Cómo blanco? Aquí, ¿Blanco de qué? Eres blanco, sí, de piel. Nunca te han llamado de piel. negro. Ah, no, Ahí voy. pero me pueden Con lo cual, llamar- lo que diga me pueden Vinicius- llamar indio lo e que hijo sienta, de la da gran igual. pu. Lo que siente Vinicius es de Vinicius, no tuyo. Vale, pues fue Vale. mío. De otra manera Tuyo no. fue mío. Tuyo fue lo tuyo. Ah, vale, pues con 15 años Tú que de te digan Vinicius, hijo de la gran Tú no o hables, te digan... me da igual. Tú no puedes hablar de lo que siente Vinicius. No, Lobo. Yo no sé cómo No puedes. protegéis tanto un mal comportamiento. por Es lo que no favor, Lobo. entiendo. ¿A quién? Es ¿A lo que quién, no a quién entiendo. protegemos, Lobo? Lobo. Que si Lamine Lobo, lo hubiese defiende lo hecho... tuyo, déjate. Si Lamine, yo no tengo lo mío. defiende Yo no lo que tengo lo te dé la mío. Yo gana. solo tengo una cosa. Lobo. Es defiende esta. lo que quieras. Es esta. Y el que se comporta mal, tengo derecho... Lobo, me sigas una- invitando contéstame una cosa, a por decir favor. Que Lamine... Contéstame una cosa. Que se comporta muy bien y lleva la música en la sangre. Contéstame una Y cosa, por Lamine, favor. cuando se pone a andar... Tiene swing. Contéstame una Tiene cosa. swing. Espérate, Contéstame una espérate. cosa. Y Lamine jugando va a ser lo mismo que los brasileños Contéstame una cuando cosa. mi amigo Paco Bullo y yo estábamos esperando para jugar un partido de máxima tensión contra Brasil y nos llegan los taca 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 y nosotros diciendo esto no Pero si no nos estamos respeta, hablando de esto eso, que Lobo. pasa que- No estamos hablando de Es eso. una filosofía, es una cultura. Que no. Es una cultura. Que no, que ha hecho Déjame, Vinicius. es una Lobo Carrasco se creó en su cabeza y en el chiringuito una historia que no existe. Llegó a decir que se cree el segundo o el tercer mejor regateador de la historia después de Messi. Se cree un gran jugador cuando solo ganó 3 Copas del Rey, 2 Copas de la Liga, una Liga Española, una Supercopa y 3 Recopas de Europa con el Barcelona. Sé que cualquiera podría decir que es más de lo que yo hice, pero yo no soy futbolista y tampoco soy la vara con la que se mide el Lobo. Se mide con personas como Maradona, como Messi. Habla de Vinicius, cuando Vinicius con esas 2 Champions ya hizo muchísimo más que Lobo en toda su carrera. Y él se cree con la autoridad moral de hablar de Vinicius. Solo es relevante por estar en ese programa. Y lo que hace Josep es reventarlo. Porque es verdad, nadie puede decir a otro
cómo debemos comportarnos, porque nos afectan las cosas de diferente forma. Unos lo pueden ver bien, otros lo pueden ver mal. Cada uno reacciona como mejor le parece. Y Lobo, que habla de comportamiento, ha perdido muchas veces la cabeza en ese programa, llegando a insultar a otros tertulianos. No sé qué es más grande de Lobo Carrasco, su ego o su hipocresía. Pero ambos están ahí peleando por el primer lugar. ¿Qué ha hecho Vinicius? El tema no es Vinicius. No, hablo de Lamine. Sí, sí. Yo solo me centro en Lamine ahora. Estamos diciendo que cada uno se comporta como se Sí, comporta. Que Josep. efectivamente uno sufre lo que sufre y cuando hay insultos determinados, Perfecto. provoca lo que le provoca. Pero a cada Pero uno es que estamos comparando una cosa. La personalidad de cada uno es la de cada Pero que estamos cual. comparando una luego cosa. Lo que estamos diciendo es que, luego, si hay actitudes que son criticables de Vinicius, también hay que decir. Sí. Pero no como reaccionar a insultos No. racistas. A eso No me refiero a nadie eso, puede dar Josep. ejemplo de nada. Josep. Cada uno lo recibe como lo recibe y actúa como actúa. Me refiero- Eso aparte, ¿eh? no quiero Pero, comparar- claro, no quiero igual que entrar en Lamine eso. Yamal actúa, le molesta que Sí. le digan que se comporta con los cuantos. Imagínate, pues a otros es algo más grave, les afecta más. Justamente eso. Lobo hablando del comportamiento de Vini, pero Yamal se enciende por un comentario de Rafa Van der Vaart. La pregunta es qué tal se comportaría si hubiera recibido la mitad de lo que recibe Vini. Yo creo que agarraba sus redes y mandaba a parir a todo el mundo. No, pero yo estoy hablando de otra cosa, Josep. Yo estoy hablando de otra cosa y comparándolo con lo que le molesta a Yamil, a Lamine. ¿Qué ha hecho Vinicius cuando fichó por el Madrid para meterse con él desde el primer día? Futbolísticamente, ya no hablo del color. Futbolísticamente. Aquí nos hemos reído de él. Que si le cierra la persiana, que si no sé qué. ¿Ha entrado alguna vez a trapo él con nosotros? Esto va que a Tiene Lamine... derecho a hacerlo. Que yo fuera no Tendría estoy derecho. diciendo Da nada. igual si lo quiere hacer. Pero no ha o hecho nada. Él, cuando Pero llegó da aquí, igual. nos metíamos con él sin haber hecho nada. Simplemente Pero que a mí porque me fallaba. importa el metemos. terreno de juego, me importa el público. Nuestro público Estamos hablando va a los de campos de fútbol y nosotros tenemos que vender algo que arrope el espectáculo. Lo que no podemos hacer es proteger a alguien cuando no tiene educación deportiva en algunos momentos. No siempre, en algunos momentos. Entonces, tienes que aprender, chico, tienes que aprender, porque te están señalando hasta los propios amigos, los propios compañeros. Es que las pruebas las tenéis con los propios compañeros. Entonces, yo no voy a proteger a nadie, solo quiero proteger el espectáculo desde mi punto de vista modesto, porque he sido futbolista afortunadamente, y sé que cuando alguien te insulta, si reaccionas Claro. mal, vas a recibir más insulto aún, porque al público que no está bien educado, pues en un campo de Pero fútbol para no se puede acabar, controlar. Oscar reventando el argumento de Lobo Carrasco. Es verdad que con Vini desde el primer día se metieron con él. Y a diferencia de Yamal, Vini no se metió directamente con cada uno de ellos. Y como Lobo no tiene respuesta a esto, hace lo que siempre hace cuando no tiene argumentos. Hablar de la pelota, de lo bonito que es el fútbol, que eso le importa. Por favor, Lobo, siempre terminas reventado. Y esa es tu única, entre comillas, salida. Reaccionar para acabar con esta lacra también es una solución. Ojalá, Está ojalá demostrando nunca haya. que gracias a Vinicius estamos mejor que antes. Hombre. Mi opinión, ¿eh? Se nos Te había digo, olvidado. consejo. Diego, adelante. Se Diego. nos A Vini mucho se criticó que alzara la voz con el tema del racismo. Fue incluso debate a nivel político, pero la verdad es que puso en evidencia una realidad que se vive en el fútbol español. Y ahora hablamos, Oye, y ahora hablamos Van del der Vaart, chaval y de no, lo- no. ¿Cómo se pasa Van der Vaart? Que- Sí, Aquí hablamos de jugadores, ¿eh? sí. De 17, 18 años, 19 años. Hablamos aquí, ¿eh? Sí, Vale, hablamos. pero números ¿De uno cómo se del mundo solo comporta hay uno, ¿eh? en un campo de fútbol? ¿De qué hace en un campo de fútbol? Si provoca o no provoca con 18 años. Aquí, ¿eh? Aquí en este programa. ¿Vale? O sea que está muy bien dar lecciones desde aquí a Van der Vaart. En el Chiringuito hablamos de los jugadores. Lo que hacemos es hablar de cómo se comportan en un campo de fútbol. Nunca hemos traspasado la barrera. Jamás. Ni si salen, no salen, discotecas, su vida, jamás. Pero hablamos siempre, opinamos sobre cómo se comporta un futbolista en un campo, en un estadio. Muchos jugadores podrán pensar que el Chiringuito les falta el respeto. Creo que es bueno, me lo Bien. estaba planteando yo a raíz de lo que ha ocurrido con Van der Vaart. Que puede que, por ejemplo, si entra Lamine, que aquí se han dicho cosas y le han ofendido. Porque hemos dicho algo de Nico Williams en verano, si va al Barça o al Athletic se quedaba en el Athletic, y que a Nico le hayan molestado. Yo creo que tenemos que hacer un planteamiento todos, y creo que me ha servido mucho de Van der Vaart, para Van der Vaart, cómo se mete. Vale, en el Chiringuito cometemos el error seguramente de hablar de una manera transparente, sin ataduras, con naturalidad, y podemos molestar a veces. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre digo, el límite lo marcamos, el límite se marca cuando acaba un partido de fútbol. Juzgamos al futbolista, no a la persona que hay detrás. Pero que no. ya, a veces hay comportamientos, está provocando, y cuidado, y hemos cometido errores seguramente también, ¿eh? O sea, Van der Vaart, ¿cómo es? Vale, esta Van der Vaart lo que hace es imitar un comportamiento.
imitar lo que le parece un comportamiento... Imitar de forma despectiva y un poquito maleducado, ¿qué quieres que te diga? Es que a él le parece que lo que hace no está bien. Es lo que dice Van der Bar. Lo tendrá que decir Es un síntoma de engreimiento, ¿no? Sí, que está Es un síntoma de... está como subidito, gestos de estar subidito. Yo creo que hay muchas creo ganas que hagamos de el Parlamento, lo digo con todo el cariño y con toda la autocrítica que tenemos que hacer nosotros también. Sí, hay que hablar del Van der Bar, futbolista, yo creo que no se equivoca. Nosotros hemos criticado a Lamine Yamal también. Aquí a Lamine Yamal. ¿Pero quién? Y está el límite, aquí se ha hablado de Lamine Yamal. ¿Pero en qué sentido? Contesta, de otros jugadores, contesta, no contesta, si a un deportivo. Gesto. Un deportivo, oye, que yo tal. En algún gesto lo hemos criticado a Lamine Yamal. Yo también me planteo a veces, ¿podemos criticar a alguien que es menor de edad? ¿Pero positivamente? No, en todos los sentidos. No, es que casi siempre ha sido negativamente. Yo digo que hagamos todos autocrítica y también que tenemos que criticar, pero pensar que habrá gente que le duela lo que digamos. Yo sé, que no sé si... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero lo piensa Van der Bar, Van der Bar lo piensa. En el programa de Chiringuito siempre se critica a los jugadores, algunos en mayor medida que otros, y no solo en el campo de fútbol, sino fuera de él, de sus gustos, de sus comportamientos, incluso se llega a hablar de sus familiares. Pero como estos jugadores no eran San Yamal, estaba bien. En otro país hacen una crítica a Yamal y toda la bancada del Barcelona salta a atacar al comentarista, en defensa de Yamal. Con esta defensa que hacen a Yamal, piensan que le hacen un favor, pero en realidad le están perjudicando. Maravilloso. Estamos con un problema de Yamal ayer con Van der Bar y saltamos con Vinicius. Esto es lo más grande de este programa. Mira, Vinicius con 18 años, pues lo insultaban, no un grupo minoritario, muchísima gente en un campo de fútbol. Pero eso no es la historia. La historia es que Van der Bar hizo una crítica a un gran jugador, a un fenómeno como es Yamal. Y Yamal ha entrado al trapo. Y nosotros, como dice yo sé que hacemos en este programa, si nos sacaran todo lo que hemos dicho de Vinicius, de Cristiano, de jugadores del Barça... Sacan ya, claro, lo sacan. Claro, y lo sacan. Por eso digo, Y hacen bien, además, que lo sacan. por eso digo yo... No he hecho nada grave, no sé, parece que se Pero digo yo, nada grave, pero una crítica deportiva... Futbolísticamente. Es cierto lo que dice Paco. En ese programa hablan demasiado de muchos jugadores. Y a pesar de eso, por lo general los jugadores no les responden. Porque es entrar en su juego, cosa que Yamal lo hizo. Entró al juego de responder a un comentarista. Eso es lo que se critica. Rafael Van der Bar, como cualquier otro, le mide como una gran estrella, no le mide como un chaval de 17 años. Bueno, le mide como un crack. Y lo que ha dicho... Le mide como un crack. Sí, y habla de él como un crack. Por lo que sea, él entiende que ese día no ha estado bien en el campo y encima, bueno... Pues yo habla de su fútbol. En ningún momento habla de su fútbol. Karma, yo lo que creo es que... Lo que quería decir antes es que Van der Bar, al final, tú decías, no es nadie. Van der Bar ha sido internacional con Holanda, ha jugado con la selección. En este momento a nivel futbolístico. Y él piensa, y él al final, eso, que no los es nadie en el terreno de juego. Mira, aquí tenemos al Lobo, los exfutbolistas ellos no son nada tampoco. Y Bullo siguen pensando como futbolistas. Entonces, ¿qué pasa? Que Van der Bar al final va contra el jugador top de España con la rivalidad que ha habido en los últimos años, de las que Van der Bar ha sido también protagonista, entre España y Holanda, y les hemos dado pal pelo y sobre todo en una final del Mundial. Y él busca provocar por ahí. Que a lo mejor no lo explica a lo mejor, pero busca provocar. Para mí, yo creo que busca provocar, pero que está en su derecho. ¿Tú escuchas a Van der Bar en las transmisiones? ¿Crees que busca provocar o que es así comentando los partidos? Futbolísticamente. No, Van der Bar no lo escucho porque no vio eso. Habla de Lamine porque busca provocar, como si escuchara todas las transmisiones de Van der Bar. No hablará de Hlusken, hablará de Lamine Yamal. No sé cómo comenta los partidos, no lo he escuchado nunca. ¿Cómo pone la carita Lobo Carrasco cuando Karma le responde a Carmen diciéndole, en este momento en el campo no son nadie? Se queda callado y acepta lo que dice Karma Barceló. Hablan de Van der Bar por sus comentarios a Yamal. Es verdad que muchos comentaristas solo son escuchados en sus países, y como en este caso se habló del niño mimado de España, eso tiene una repercusión. No está bien el ninguneo y con la soberbia que hablan en ese programa algunos tertulianos, que se creen top mundiales. Pero que simplemente vio la imagen... No sé, ¿sabes por qué lo sabemos? Porque ha hablado de Lamine Yamal. Por eso ahora estamos pendientes de qué hace Van der Bar como comentarista.
Yo no lo conocía de nada. Aquí fuimos trending topic en Francia por hablar de Mbappé. Exacto. Bueno, Normal. pero Si que como habla hablas del él- jugador de un país, eres noticia Pero en si aquel hablara país. y hiciera una crítica constructiva, como fueras igual, de lo que ¿Por ha qué visto tiene en que el hacer una terreno de crítica juego, pero constructiva? lo que está hablando es que si se le caen los pantalones, Carmen, lo con unas primero- caras, lo no primero sé que qué, se ve a pues no Lamine- me parece bien. La primera imagen que se ve es que Lamine lleva los pantalones muy Y bajados. el pelito ¿verdad? así, y el pelito así, Y que anda con- y el pelito que anda así. con mucho Yo creo que flow. todos Y los que anda con mucho tiempos- flow. Los tiempos han cambiado. Karma, ¿en qué mundo vive? Karma vive en el mundo donde ella puede criticar a jugadores que no son de su club de todas las maneras posibles, donde puede hacer mofa y chistes sobre ellos. Pero cuando otro comentarista, ya sea de su propio país o del extranjero, habla de uno de sus jugadores, ahí tiene que ser una crítica constructiva. Y más aún si hablan de Yamal, tienen que ser solo palmaditas en la espalda de Yamal. Es una sobreprotección que tienen hacia este jugador, que insisto, le va a hacer mal en el futuro, porque los pequeños brotes de su arrogancia se están viendo. Poco a poco se está viendo a lo que puede llegar este jugador, y los responsables son los mismos que a otros jugadores les hicieron lo mismo. Por ejemplo, Ansu Fati, Riqui Puig, Bojan, por mencionar solo algunos, que los terminaron inflando tanto que al final no resultaron ser las grandes estrellas que decían que iban a ser. En Barcelona quieren tener otro niño mimado que se le permita absolutamente todo. Vamos a esperar que pasen unos años y ver dónde termina jugando este jugador a los 20-21 años. Si es que se queda en el Barcelona como una gran estrella, o es uno más de los jugadores que pudo ser una estrella y no lo fue. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, dejen sus comentarios que los leo. Un saludo y hasta la próxima.